Para escribir guiones tenés que tener ideas originales, una capacidad descriptiva muy abstracta y concreta. Tenés que tener una capacidad de desarrollar personajes, producir diálogos que sean atractivos. ¿O no? Bienvenidos, bienvenidas, queridos curiosos, curiosas, escritores, escritoras y gente con ganas de comenzar a escribir. Mi nombre es Daniel, me dicen el Dani y estamos en Scriptanarrae, tu taller literario completamente gratis y por YouTube. Antes de comenzar con estas 3 leyes fundamentales de todo guión, déjenme agradecerles con el alma el hecho de que ustedes estén aquí y todo el apoyo que ha recibido este canal en estos primeros días. Es muy incipiente y ya ha habido comentarios, críticas y diferentes cositas por el estilo que realmente son un mimo para el alma y aparte que me impulsan a seguir con el mismo entusiasmo, con todas las ganas del mundo. Así que antes que nada le quiero agradecer a todos. Seguramente un guión tiene que ser consistente, tener buenos diálogos, tener una idea original y todas esas cosas. Pero, dígame la verdad, ¿acaso todas esas características no aplican a cualquier tipo de producción literaria? Un guión es suelo firme. Un guión es un punto de referencia. El punto de Euclides, a partir del cual vos podés pivotar. Eso es un guión. Un guión es una producción que, aunque lo hagas vos, no es para vos. Un guión es una producción para otros. Básicamente, cuando escribimos un guión, le estamos dando herramientas, suelo firme donde pisar y hacer su trabajo como si fuera un punto de Euclides a diferente gente que intervienen en el proceso de producción audiovisual de diferentes características. El guión no es para nosotros, es para otra gente y no es una producción acabada sobre sí misma, sino es material a partir del cual van a trabajar otros. Teniendo en cuenta eso, vamos a estas 3 leyes fundamentales de todo guión. 3 leyes. Un guión tiene que ser frontal, instantáneo y causal. Esas son las 3 leyes de todo guión. ¿Qué significa esto? Porque suena muy bonito, pero ¿y qué significa? ¿Y estas leyes están articuladas entre sí? Ley de frontalidad. Un guión no tiene por qué ser superficial, pero siempre es una superficie. Es una superficie a donde nada puede faltar. Todo lo que corresponde a un guión tiene que estar en esa superficie. Por eso es frontal. Es como un mosaico donde se ve todo. No puede quedar nada en segundo plano, en tercer plano o cosas por el estilo. Lo que no está en ese mosaico, en esa superficie, no corresponde al guión. Y si corresponde al guión, tenemos que volver a escribirlo porque está mal escrito. Segunda ley, un guión debe ser instantáneo. Es decir, no debería soportarse en continuidades cronológicas. Tendríamos que tratar, cuando escribimos un guión, de evitar las cronologías. ¿Por qué? Porque eso es trabajo del director. Si nosotros establecemos una línea de continuidad cronológica, estamos limitando, complicando el trabajo del director, que es el quien va a dar la articulación de cómo contar la historia. Y uno de los aspectos fundamentales de contar una historia es la cronología. Por lo tanto, si nosotros nos metemos ahí, automáticamente le complicamos la vida al director. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitar por todos los medios posibles hacer cronología. De ahí viene la idea de la ley de la instantaneidad. ¿Qué significa esto? Basar nuestra producción en
tiempos lógicos, no cronológicos, tiempos lógicos que se asientan a partir de la tercera ley, la causalidad. Como tiene que ser frontal y no puede haber nada atrás ni nada adelante, porque todo tiene que ser como una especie de mosaico donde todo esté a la vista, la temporalidad en la que tenemos que movernos es una temporalidad presente en el sentido del instante, o sea, no un presente articulado con el pasado y con el futuro, salvo que sea indispensable para la historia, pero siempre podemos darle una consistencia a partir de la tercera ley, la ley de la causalidad, y reemplazar la cronología con relaciones de antecedente consecuente. La ventaja de eso es que le permitimos al director hacer su propia articulación y contar la historia tal cual como él ha decidido contarla. No nos metemos en su manera de contar la historia, pero le damos la consistencia suficiente para que él lo pueda hacer. O sea, básicamente es como si le diéramos un mosaico armado de diapositivas, a donde él puede sacar esta diapositiva de acá y meterla acá, esta diapositiva de acá y meterla acá, y el mosaico sigue siendo, supongamos que fuera, por hablar esquemáticamente, un mosaico de 10 diapositivas. Bueno, yo saco la 10, la pongo en la 1 la pongo en la 3, pero sigue siendo un mosaico de 10 diapositivas. Eso es un guión. Vayamos ahora a 3 características fundamentales de todo guión, que están en relación con estas leyes. Un guión debe ser consistente, mínimo y maleable. ¿Qué significa que sea consistente? ¿Cómo se produce la consistencia de un guión? A partir de ser frontal, o sea, de estar todo a la vista, a partir de que trabajamos un tiempo que está basado no en una cronología, sino en relaciones causales, de antecedente consecuente. Eso le da consistencia a un guión. Un guión tiene que ser mínimo. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, un guión no es una obra acabada en sí misma, no tiene ese fin. Un guión tiene que ser material a partir del cual los otros trabajen. Cuando hablamos de que el guión sea mínimo, estamos diciendo que el guión tiene que tener la mínima cantidad de elementos suficientes para permitirle a la gente que va a intervenir a partir del guión producir su trabajo. Y tiene que ser maleable. ¿Qué significa que tiene que ser maleable? Que tiene que poder reacomodarse. Un guión siempre es una especie de transformer. Tiene que tener esa característica de poder sacar de un lado y poner en otro. ¿Por qué? Por diferentes motivos, no solamente por los caprichos del director. Imagínense que si nosotros ahondamos excesivamente en una circunstancia que implica un determinado vestuario, una determinada iluminación, una determinada locación, y no es algo esencial para la historia, estamos produciendo gasto no solamente en dinero, sino en tiempo y laburo. Le estamos complicando el laburo a los demás, y nosotros no tenemos por qué andar complicándole la vida a los demás. Si hacemos eso, nos vamos a ganar un montón de enemigos, y lo más probable es que no nos llamen nunca más para que demos un guión. Nuestro guión tiene que ser maleable, que tiene que ser casi como si fuera modular, que vos puedas sacar de un lado y poner en otro sin ningún tipo de conflicto, o con el mínimo conflicto posible. ¿Por qué? Por lo que decía, por una cuestión de ahorrar tiempo y ahorrar recursos de todo tipo. Una descripción excesiva de algo que no es relevante no solamente produce gastos, aparte desvía la tensión dramática. Nosotros cuando producimos un guión tenemos que tener en cuenta que se sostenga un cierto nivel de articulación dramática, es decir, los afectos que vamos a poner en juego tienen que estar más o menos articulados de forma consistente
más allá de que después el director vaya a hacer su propia versión, porque el director es, en definitiva, quien va a contar realmente la historia. Nosotros seríamos como los chusmas, que le tiramos el dato. Le decimos, mirá, vos sabés que pasó esto, pasó lo otro, y el director es el que cuenta la historia. Nosotros le damos esa información. Un guión es eso, es información. Información dispuesta de manera tal de que sea consistente, mínima y maleable. Un guión es información que debe presentarse con estas características y siguiendo estas leyes fundamentales, que, resumiendo, son la ley de frontalidad, o sea, que todo esté a la vista, que no haya nada que no esté a la vista. Solamente hablamos de aquello que está a la vista y solamente mostramos aquello que es digno de ser mostrado. ¿Por qué? Porque tiene que ser mínimo. ¿Recuerdan? Un guión tiene que ser instantáneo, es decir, en la medida de lo posible, estar ajeno a toda cronología y soportarse en tiempos lógicos. ¿Cómo son estos tiempos lógicos? Tiempos de relaciones de antecedente y consecuente. Y ahí vamos a la tercera ley, la causalidad. Si entendemos esta naturaleza, cualquier guión que escribamos va a ser bien recibido, porque quien lea el guión se va a dar cuenta que entendimos y que entendemos de qué se trata la naturaleza del guión y que somos conscientes del lugar que ocupamos en una producción audiovisual. Vamos con el bonus track de este video. Si ustedes vieron el video anterior, seguramente todo esto que fuimos hablando le fue resonando a aquello que denominamos como naturaleza de un relato, que tenía que ver con la lógica de pensar de un abogado, a donde lo importante era las relaciones de causalidad. Vamos al bonus track de este video. Si ustedes vieron el video anterior, y les voy a dejar por acá el link para aquellos que no lo hayan visto, todo esto le habrá resonado mucho a lo que hablamos como set mental o configuración mental propia del relato. ¿Por qué? Porque dijimos que se trata de relaciones de causalidad. Y también dijimos que un relato podía prescindir del contexto. Es una cosa que trabajamos bastante en profundidad en el video, así que quienes no lo hayan visto, espero que se copen y vayan a verlo. Como bonus track decía, si ustedes tienen en cuenta esto, si alguna vez le toca adaptar una novela a un guión, piensen en posicionarse desde esa configuración mental. Si ustedes piensan el guión como un relato con esa configuración, o sea, centrando todo el escrito en torno a las relaciones de causalidad, les va a ser muchísimo más fácil. Porque, y esto lo vamos a trabajar más adelante, tal vez en alguna de las clases, un guión es la antinovela por excelencia.